Bueno, Ingrid, buenas noches. Como te contaba, nosotros pues a través de la red del Avispero venimos hace semanas recolectando propuestas ciudadanas para comentar con las candidaturas a través de la plataforma www.elavisperopropuestas.org. Todos pueden seguir todavía participando y dejando sus propuestas en nuestra plataforma. Esta noche tenemos 9 categorías de las cuales puedes tú empezar a escoger. Entonces te voy a leer cuáles son las 9 categorías y vamos seleccionando cada una de las propuestas para comentar. Entonces tenemos la categoría de democracia, desarrollo económico y social, construcción de paz, ambiente, educación, movilización social y juventud, fuerza pública, salud y una categoría sorpresa. ¿Por cuál empezamos? Todas son estimulantes, vámonos con la sorpresa. Excelente. Bueno, la primera pregunta de la categoría sorpresa que tenemos es ¿cómo combatir el narcotráfico en Colombia? Uy, bueno, qué buena pregunta. Primero hay que combatirlo ahí donde nos afecta a nosotros, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, que son las ollas, que son adicionalmente centros de corrupción a todos los niveles delictivos que afectan a la juventud. Y ahí lo que necesitamos es fuerza pública, obviamente, pero sobre todo inteligencia. Inteligencia de manera a poder recuperar toda la información y poderlos atacar por donde es, que son las rentas delictivas. Entonces, eso es a nivel micro. A nivel macro, ya en las regiones tenemos que atacar los corredores de exportación de la droga. Ahí tenemos problemas graves porque se están utilizando muchas veces comunidades muy vulnerables para asentarlas en esos corredores e impedir que la fuerza pública entre a operar. Ahí también fuerza pública, inteligencia, pero presencia del Estado. Presencia del Estado a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de vías, de manera a poder sacar estos enclaves de esa, digamos, secuestro por parte de las organizaciones delictivas. Y a nivel ya de política internacional, estamos proponiendo una alianza para el progreso. Esto es un acuerdo de toda la región, desde el Canadá hasta la Patagonia, porque si queremos enfrentar la droga no lo podemos hacer solos, aquí entre nosotros, y tenemos que proponer algo que realmente distorsione y acabe con el mercado de la droga. Y lo mejor es despenalizar el consumo de la droga. Es lograr desbaratar ese poder que tienen a través de las rentas que los que compran droga financian, y lo vamos a hacer logrando que los estados puedan darle a los consumidores droga gratuita y de esta manera podamos sacar los recursos que en este momento estamos invirtiendo en la guerra contra las drogas, fracaso total. No les muestro las cifras porque es de llorar, pero básicamente seguimos con el mismo número de hectáreas después de 10 años. Hemos cuadruplicado la exportación de cocaína desde el país, es decir, fracaso total, y vamos a invertir esos recursos en la gente, de manera que podamos darle a los campesinos colombianos que en este momento están sujetos a esa producción otras alternativas por ejemplo de cuidado de bosque, bien financiado con créditos de carbono, posibilidad de tener seguridad alimenticia en nuestras localidades, de manera que también aliemos el hambre con las ganas de comer, es decir, podamos ser efectivos a nivel del cambio climático. Todo esto tiene que ser una política integral, así que vamos con toda. Muchas gracias. Pasemos a la siguiente pregunta. Según las categorías que tenemos, volvamos a revisar democracia, desarrollo económico y social, las puedes ver en pantalla, construcción de paz, ambiente, educación, movilización social y juventud, fuerza pública y salud. Pues vámonos con democracia, después de lo que pasó con estas elecciones donde hubo muchas cosas que no nos han explicado, vámonos con democracia. Bueno, este es un tema del que usted nos viene hablando mucho. La propuesta ciudadana dice, queremos mejores mecanismos para el control al abuso de poder desde las estructuras estatales para minimizar la corrupción. Y la pregunta es, ¿qué mecanismos propone usted entonces para disminuir ese abuso de poder y la corrupción? Bueno, yo siempre repito lo mismo, pero es importante que lo entendamos. Las maquinarias son la semilla de la corrupción. Es decir, tenemos un sistema integral de corrupción muy sofisticado en Colombia, que comienza con las maquinarias, porque las maquinarias son organizaciones delictivas que operan el día de las elecciones. Ese es el expertise, ese es lo que ellos saben hacer, comprar votos, comprar jueces, preñar urnas, y cuando llegan al Congreso logran la razón por la cual tenemos este problema, que es neutralizar los organismos de control. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, con voluntad política, hay que tomar decisiones, hay que no
No podemos llegar al poder del Ejecutivo, a la Presidencia de la República, amarradas con esas maquinarias a las cuales después hay que deberles favores. Entonces, independencia, libertad, y eso empieza por la decisión de cada uno de los que nos están oyendo en el momento en que ponen su voto en la urna. Ese es el pedacito de poder para acabar con la corrupción. Voluntad política. Después necesitamos reestructurar el Estado. Desde el punto de vista del Ejecutivo necesitamos crear una comisión, un comité, un grupo de apoyo, un grupo de choque, como lo queramos llamar, interdisciplinario para ir a buscar las rentas delictivas. Ya tenemos instrumentos, la UIAF nos permite seguir y rastrear las cuentas bancarias, pero esto va rápido. Ellos compran apartamentos, casas, botes, yates, carros, y eso lo tenemos que ir a buscar, lograr que podamos con apoyo internacional tomar la posesión de estos activos y traérnoslos para el país. Ahora, sí necesitamos una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, porque tenemos que devolverle la independencia a los entes de control, que son Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Veeduría. ¿Por qué? Porque pues, en este momento no funcionan, porque son de bolsillo de estas mafias de las maquinarias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a replicar lo que ha sido exitoso, que es la experiencia del Banco de la República. Una junta directiva autónoma que nombre al jefe del ente de control, que no tenga nada que ver con estos ciclos de política donde se empoderan los unos, después se empoderan los otros, pero llegan a hacer lo mismo. Entonces, reforma constitucional para que podamos tener juntas directivas autónomas nombradas en un principio por las Cortes, gente con requisitos técnicos de poder realmente establecer que ese ente va a estar administrado por personas que conocen de Contraloría, cuando se trata de cuentas de la Nación, de Procuraduría, cuando se trata de problemas disciplinarios de los servidores públicos, etcétera, etcétera. Y así vamos a lograr lo que no hay en este momento, que es control. Excelente. Pasemos a la tercera pregunta de esta sección. ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos con educación, obviamente. Educación. Bueno, este es uno que ha salido muchísimo en las propuestas y dice mejorar la atención en salud mental desde las instituciones educativas. La pregunta concreta es cómo abordar los retos en salud mental para la niñez y las juventudes. Bueno, este es un tema muy, muy importante porque lo que tenemos que comenzar a pensar es cómo vamos a ser efectivas y efectivos desde la primera infancia. Ahí es donde nos jugamos el todo por el todo. Del 0 a 5 años necesitamos estimulación temprana. Estimulación temprana quiere decir que vamos a tener que capacitar mujeres y hombres para dedicarnos al cuidado de estos niños pequeñitos que se están formando. Ahí comienzan los problemas mentales. Si los niños están sujetos de violencia, si están sujetos de abandono, si a los niños no se les habla, si no tienen la posibilidad de expresar sus emociones porque los regañan, si no tienen libros, los libros son fundamentales. Necesitamos desarrollar todo un sistema editorial con niños, con libros para los muy chiquitos, para poderles contar cuentos, darles palabras, darles la posibilidad de expresarse. Ahí, si nosotros logramos esa apuesta, que tiene que ir de la mano, obviamente, con buena alimentación, y insisto sobre este punto, porque la corrupción a quien se ataca de primeras es a los niños robándole el alimento o haciendo que llegue, por ejemplo, leche vencida de mala calidad que afecta la posibilidad cognitiva de los niños, o simplemente se roban los alimentos, como lo que ha pasado en La Guajira, en Santander, por todo el país. Vemos que los contratos para alimentación escolar se los reparten entre los políticos y simplemente se roban estos fondos. Entonces, alimentación física, alimentación espiritual, valores, cuidado, atención, esto es nuestro case principal. Si nosotros invertimos bien los recursos en la primera infancia, vamos a tener adultos capaces de enfrentar los retos del tercer milenio. Y lo digo con mucho énfasis porque hay estudios que muestran que esa inversión en la primera infancia hace que los adultos, ya cuando llegan a los 18 años, tienen capacidad de, por ejemplo, acceder a una cuenta bancaria. Estos son datos que son impresionantes, cómo ayudando a un niño desde lo pequeño resulta que se mete inmediatamente, fácilmente en los círculos de prosperidad, logra tener créditos, logra obviamente después tener una buena educación, acceder a la buena educación. Ahora, cuando vamos a hablar de salud mental, vamos también a hablar de la protección para las mujeres.
Y lo digo con énfasis porque estamos todavía inmersos en una sociedad patriarcal, donde las mujeres son víctimas en la calle, pero también muchas veces víctimas en su familia, en la violencia intrafamiliar. Necesitamos que los centros educativos sean centros de protección a la mujer, donde la mujer pueda ir a conocer su cuerpo, a entender cómo funciona. El tránsito de la adolescencia para la mujer es un tránsito difícil muchas veces, porque no tiene educación. Necesitamos empoderarla, darle información, darle opciones de vida, darle respeto por sí misma, darle palabras que le permitan a ella ser ese ser completo, exitoso, empoderado, porque es el 50% de la población que tenemos olvidada. Y bueno, Colombia no puede darse el lujo de pensar que vamos a llegar a la prosperidad y al desarrollo poniendo de lado al 50% de nuestra población.